O sea que sería muy simple, sería el cálculo de la tensión en cualquier tramo. Si yo hago el cociente entre la reacción horizontal en cualquiera de los dos soportes, porque acuérdense que A sub X y B sub X son iguales, si hago la reacción horizontal, dividido el coseno del ángulo θ que forma el tramo recto que estamos analizando con el eje de las X, me va a dar la tensión en ese tramo. El tema es que θ lo debería conocer. ¿Sí? Y el θ, bueno, lo puedo conocer si planteamos, ¿se acuerdan que habíamos planteado las dos ecuaciones aquí de equilibrio y averiguamos Tx y Ti? O sea, con Tx y Ti puedo perfectamente saber por el arco tangente cuánto vale este ángulo θ que forma con la horizontal. Y de esa forma podríamos resolver las tensiones en cada tramo, y evidentemente si tengo que dimensionar un cable y voy a tomar la tensión máxima, entonces me voy a ir a los soportes A o B, ver dónde tengo mayor ángulo θ, y de ahí saco la tensión máxima. Bueno, acá está, ¿no? La componente horizontal de la tensión es la misma en cualquier punto del cable. Cualquiera sea el punto del cable que estamos analizando, cualquier tramo del cable, la componente horizontal de T por el coseno de θ para este tramo, o T por el coseno de θ para este otro tramo, son iguales a sub X, cualquiera sea el tramo analizado. Por eso de esa forma podemos obtener T. T es máxima cuando coseno de θ es mínimo, es decir, o sea, θ máximo sería aquí, es decir, en la porción de cable que tiene el máximo ángulo de inclinación θ. Evidentemente esta porción de cable debe ser adyacente a uno de los dos soportes del cable, dependiendo de las condiciones del problema, pueden estar los dos cables los dos soportes a la misma altura o no, como este caso genérico. Si están a la misma altura, y bueno, hay que ver cuál es la máxima inclinación, porque va a depender de dónde estén actuando P1, P2 y P3 y de sus magnitudes, ¿no? ¿Cómo averiguo ahora lo que nos queda? ¿Cómo averiguo ahora la posición que toma cada punto donde está actuando las cargas aplicadas? En definitiva, lo que me interesa, porque sabiendo la posición de C1, C2 y C3, automáticamente tengo la posición del cable final. Nosotros lo único que sabemos es que cuelga desde A hasta B y le hemos puesto un punto únicamente, este punto D, por ejemplo, como posición. Pero ¿cuál es la posición de C1, C2, C3? Que la desconozco en vertical. Sí las conozco en horizontal, porque son donde están actuando las fuerzas. Y bueno, fíjense este diagrama de cuerpo libre de C2, por ejemplo. Va a ser exactamente lo mismo que C1 o que C3. Este es el diagrama de cuerpo libre que vimos recién. Si yo quiero averiguar I2 aquí, si yo tomo momento respecto de este punto C2 igual a 0 de todas las fuerzas que están actuando en esta porción de cable, ¿cuál es mi única incógnita ahí? A X y a Y las conozco. X1 y X2 también. T puede ser incógnita y θ también. Pero si tomo un momento en C2 igual a 0, ¿cuál es la única incógnita que me queda?
P1. ¿Cómo? P1, perdón. No, si P1 es una fuerza que... Perdón, sí, está bien. A ver, vamos a ver, ¿cómo es esta ecuación? Momento en C2 igual a 0. P1 menos P1 por... ¿Conozco X2 menos X1? Sí. Sí. Más A sub I por X2, ¿lo conozco? Sí. ¿Y qué me queda? Más A sub X por I sub 2. ¿Cuál es mi única incógnita? I sub 2. ¿Está claro? Y sub 2. I sub 2. Y despejo I sub 2 de ahí. Y sé la posición del punto C2. Si hago lo mismo con C1, pero ya analizando este tramo de cable, tomo un momento aquí, igual a 0, ¿y qué me va a quedar? A sub X por I sub 1, más A sub I por X1 igual a 0, y despejo I sub 1. Y si hago lo mismo para este punto, considero la fuerza que tengo de este lado, ¿qué tengo? Bueno, menos P2 por X3 menos X2, menos P1 por X3 menos X1, más A sub I por X3, más A sub X por I sub 3 igual a 0. ¿Se dan cuenta que puedo plantear para cada punto donde actúan las fuerzas concentradas, aplicadas, C1, C2 y C3, una ecuación de momento igual a 0 y puedo despejar I sub 2, o I sub 1, o I sub 3. Y ya tengo todo. Porque ya sé la posición de C1, C2 y C3. Todos estos tramos son rectos. Ya tengo la posición deformada del cable. Obtengo una ecuación de la cual despejo I sub 2 en este caso, o I sub 1, o I sub 3. Y se acabó el problema. Estaría totalmente resuelto el cable. ¿Qué tensiones tiene en el tramo que sea? Sabiendo que las máximas se dan en los tramos adyacentes a los soportes extremos del cable. Y la posición final del cable que me determina, bueno, por ejemplo, qué longitud de cable necesito, ¿no? Porque si yo conozco la posición final, o sea, las coordenadas de estos puntos, evidentemente, por Pitágoras puedo calcular cada una de estas longitudes, en definitiva, y saber qué longitud de cable me va a hacer falta para soportar estas cargas, porque evidentemente el problema va a ser en función de la magnitud de estas cargas, y qué tensiones tiene cada tramo. Ahí estaría totalmente resuelto. Bueno, yo les voy a dar algunos ejercicios, modelos resueltos, y les voy a pedir uno como para que resuelvan, básicamente, pero no es más que esto, el tema de cables flexibles con cargas concentradas aplicadas, donde la forma va a ser siempre parecida a esta. Pero bueno, ustedes tienen que saber qué forma final toma el cable y qué tensiones soporta el cable, porque ese cable va a tener que después, cuando veamos resistencia de materiales, va a tener que tener una sección tal que soporte esa tensión. Si no, se me va a cortar y no me va a servir el cable para nada, no va a soportar ninguna carga. Y la posición deformada final del cable también me va a interesar. Bueno, con esas ecuaciones lo podemos resolver, sí. ¿Podría repetir el concepto o cuál sería la consigna para elegir al principio del análisis que empezó a hacer usted
tomó un punto D, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál partió? ¿Cuál era el criterio que o yo puedo tomar cualquier punto? ¿O qué sería lo más conveniente para poder resolver el ejercicio? Y uno normalmente, si tiene, tiene algún condicionante, imagínate que esta carga fuese, normalmente estos cables es para soportar alguna estructura desde arriba, digamos. Por ejemplo, un tubo. Imagínate que aquí pasa un tubo, que está tomado con cables agarrados de este cable superior. A ver, yo les voy a mostrar vamos a ver un ejercicio en particular. Entonces, uno puede decir, bueno, va a ser una condición que le vamos a poner nosotros al problema. Por ejemplo, este es un punto caprichosamente elegido. Normalmente es o el C2 o el C3, que uno dice, bueno, son los puntos que a priori van a ser los que más alejados de los soportes estén, y probablemente más próximos a lo mejor al terreno, por ejemplo. Entonces podemos decir, bueno, yo quiero que el cable esté a una determinada altura del suelo. Entonces, como voy a tener el suelo aquí y el soporte A, por diferencia voy a saber SI2, por ejemplo, o SI3. Va a ser algo que le vamos a poner nosotros como dato al problema. Ah, bien, bien, ahí me queda más claro, ¿cierto? Sabiendo dónde va, por ejemplo, uno de los cables o uno de los pesos. Claro. Porque vos sabés este peso en X en qué posición tiene. Pero como vimos antes, no sé la posición Y de C1, C2 y C3 donde están actuando. Entonces, le vamos a tener que dar como condición para poder resolver una posición que se la vamos a dar nosotros. La vamos a tener que poner una condición nosotros a este problema para poder resolver. No va a ser este punto caprichoso, va a ser otro, seguramente. Que normalmente suele ser el punto más bajo, que uno quiere que esa estructura, primero que no llegue al suelo. Normalmente estos son cables colgantes, entonces, bueno, van a colgar, pero si yo acá tengo un suelo, bueno, no me va a llegar al suelo, voy a decir, bueno, acá voy a necesitar una altura mínima. Entonces, si yo tengo un plano horizontal aquí por debajo y le doy como altura mínima a uno de estos puntos un valor, como voy a tener el soporte en A, voy a poder establecer por diferencia entre todo este valor y ese mínimo, cuánto vale I2, por ejemplo, o I3. Ya vamos a ver yo les voy a dar como tarea un acueducto, donde ahí se van a dar cuenta. Bueno, un acueducto me refiero, bueno, un acueducto soportado con cables sujetos en la parte superior, donde, por ejemplo, el acueducto queremos que pase a una altura determinada de un curso de un cauce de un río, por ejemplo. Entonces, ahí le vamos a establecer que el acueducto tenga un soporte respecto del cable a una determinada distancia, y ese va a ser un dato que vamos a tener para poder resolver el problema. Bueno, por último, para terminar con esto, los cables pueden soportar también cargas distribuidas, no concentradas en 2, 3, 4, 5 puntos, como vimos recién, 3 puntos sería este caso. No son cargas concentradas, sino cargas distribuidas.
Bueno, por ejemplo, una línea de media tensión, esos cables, y en realidad no tienen cargas aplicadas en los tramos. ¿Están soportando qué esos cables? Su propio peso, que es importante, porque es un peso de un tramo largo de cable. Y bueno, cuando esa longitud es importante, y el cable empieza a tener una solicitación, una tensión importante, y el peso total de ese cable no es despreciable. Entonces, evidentemente este cable cuando soporta una carga distribuida, y ya no tiene otra forma, fíjense. O un cable sujeto en dos soportes A y B, que cuelga por su propio peso, evidentemente va a tomar una forma como esta. No eran tramos rectos como el caso anterior. Estos tramos rectos es cuando despreciamos el peso propio del cable y le aplicamos cargas concentradas en determinados puntos del cable. Y bueno, la forma que toma son tramos rectos. Cuando la carga es distribuida, la forma que toma es una curva. Está soportado en A y B, sostiene una carga distribuida. El caso de un cable que soporta carga distribuida, el cable toma la forma de una curva y la fuerza interna en un punto D es una fuerza de tensión dirigida a lo largo de la tangente a la curva. Bueno, esta fuerza T es la tensión en el cable. Evidentemente, si el cable toma una curva, una forma geométrica de una curva determinada, evidentemente esta tensión va cambiando su dirección. ¿Lo ven? Por eso dice que la tensión está dirigida a lo largo de la tangente a la curva. La tensión en el cable va cambiando de acuerdo a la posición del punto en el cable. Tiene una dirección tangente al cable en ese punto, en definitiva. Acá hay una T cualquiera en el punto D. ¿Cómo es esta tensión en el cable? Y al ser una tensión de tracción sería perpendicular a la sección del cable, pero a su vez tangente ¿a quién? A la curva que forma el cable. Por eso dice que la tensión está dirigida a lo largo de la tangente a la curva. Acá no, acá la tensión ¿cómo eran? Eran según una recta para el tramo AC1, según otra recta para el tramo C1, C2. Acá la tensión tenía la misma dirección de C1 a C2, de C2 a C3 cambiaba la dirección, pero la tensión aquí tenía siempre la dirección de esta recta. Lo mismo aquí. Y ahora punto a punto la tensión va cambiando su dirección. Bueno, aquí también está analizado el diagrama de cuerpo libre. ¿De quién? De una porción de cable. ¿Entre quién? Entre el punto C, que es el punto más bajo del cable, y un punto D cualquiera. Sería este tramo, por ejemplo. Acá está aislado, como diagrama de cuerpo libre. Bueno, evidentemente si eliminé todo lo que tengo a la izquierda de C y todo lo que tengo a la derecha de D, ¿qué tengo que poner ahí? Las tensiones en C y en D correspondientes a la... que serían las resultantes de todas las fuerzas que actúan en la parte eliminada, en definitiva. El T sub 0, que aparece en C, que al ser el punto más bajo, evidentemente esta tensión, por la forma que tiene, va a ser horizontal. Y este punto D, que es un punto cualquiera, será tangente a la curva. ¿Lo ven? Estas dos tensiones, conjuntamente con el peso o la carga distribuida que tenga el tramo CD analizado, que es este W,
deben conformar un sistema de fuerza en equilibrio. Es el diagrama de cuerpo libre en equilibrio y ese tramo CD de cable. ¿Lo ven? Es parecido a lo que analizamos antes, lo que pasa es que ahora las tensiones en los extremos tienen direcciones distintas. La llamamos en C T sub 0 y en D una T cualquiera que forma un ángulo θ con la horizontal. Y W es la carga distribuida, la resultante, perdón, de la carga distribuida en el tramo CD. Evidentemente, W más T0 más T, este es el polígono fuerza cerrado, en equilibrio, en definitiva. ¿Lo ven? Bueno, y aquí vamos a analizar el equilibrio de esa parte. Bueno, la diferencia entre las cargas distribuidas o hay dos tipos de carga distribuida. Una carga distribuida puede ser por unidad de longitud perpendicular a la dirección de la carga, por ejemplo, distribuida uniforme a lo largo de una horizontal. Bueno, los cables, los puentes colgantes pueden considerarse cargados de esta forma, ya que el peso de los cables es pequeño comparado con el peso de la calzada. O sea, si yo acá tengo que soportar mediante cables colgantes una calzada de un puente, se suelen ver algunos puentes que tienen dos cables de este tipo que soportan a un lado y al otro de la calzada todo su peso. Evidentemente este peso es preponderante, digamos, con el peso del cable, por lo tanto puedo decir que la carga que está actuando es una carga distribuida por unidad de longitud medida horizontalmente. Pero otra carga es la carga del peso propio del cable. El peso propio del cable tiene otro tipo de carga. Es el mismo análisis. Es un cable soportado con o que soporta su propio peso, donde este W no es otra cosa que el peso de esta longitud de cable. ¿Y cuánto valdrá? Y bueno, si la sección es constante del cable, será la sección por el largo, que me da el volumen, bueno, por el peso específico del material del cable que me va a dar, este W. Entonces, esta es una carga distribuida por unidad de longitud del cable, que es el peso propio. Esos son los dos tipos de carga distribuida. O una carga distribuida por unidad de longitud del cable o una carga distribuida por unidad de longitud horizontal, llamémosle así. Si la carga distribuida es por unidad de longitud horizontal, este W va a ser igual a la carga por unidad de longitud multiplicada por la distancia horizontal que hay entre C y D. Entonces, si yo tengo el punto C y el punto D aquí, y X es la distancia que hay desde el punto más bajo, fíjense dónde están ubicados los ejes X y Y aquí. O sea que este punto D tiene como coordenadas X e Y. Es un punto cualquiera de esa curva que forma el cable sometido a una carga por unidad de longitud medida horizontalmente. Evidentemente este punto lo voy a querer conocer, ¿no? Todavía no lo conozco. Pero esta es la distancia X, o la distancia entre C y D.
según X, es X, y esto es Y. ¿Lo ven? El punto D tiene como coordenadas X e Y. Como esta carga está distribuida por unidad de longitud horizontal, que se llama W minúscula, si yo W minúscula, que es la carga por unidad de longitud, la carga Q, ¿se acuerdan? Tantos kilos sobre metro, lo multiplico por X, que es la longitud horizontal, ¿qué me da? Este W mayúscula. Es la resultante, Q por L, ¿se acuerdan? Que estaba aplicada ¿dónde? A la mitad de L. Bueno, fíjense, esto es lo mismo. Esto es W por X. ¿Y dónde está ubicada? A la mitad de X. Esta es la resultante de la carga distribuida en el tramo de cable que va de C hasta D, que aquí está representado. Esto es T0 y esto es T. Y esto es θ. Esto es X y esto es Y. X e Y evidentemente son variables que me determinan la posición de un punto cualquiera del cable para este sistema de ejes X e Y que tiene como origen el punto más bajo del cable. Y ahí tengo el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas. Esta fuerza, que es la carga distribuida por unidad de longitud, W minúscula por X, que me da este W mayúscula, esta fuerza, más la tensión en el punto C, de sub 0 horizontal, más la tensión en el cable en el punto D, T, que es tangente al cable en ese punto, y que forma el ángulo θ con la horizontal. Ahí está el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ahora hay que plantear el equilibrio nomás. Bueno, ahí está el W por X, que está puesto aquí. Bueno, de ese diagrama, como podrán ver, T sub 0 cuadrado más W, porque este T0 es el T en el punto C. Y este W es W por X. Entonces la suma de los cuadrados, raíz cuadrada, ¿qué me da? La tensión en el cable, en ese punto D genérico. La tangente de θ, ¿qué me da? Bueno, también de este triángulo, ¿no? Es esto que vale W por X dividido T0. Ahí está, ¿lo ven? La distancia de D a la línea de acción de la resultante es igual a la mitad de la distancia horizontal. Bueno, ahí está acotado. Y ahora lo que vamos a plantear es una ecuación de equilibrio. Vamos a tomar momentos en D. ¿De quién? De estas tres fuerzas nomás. Bueno, ¿qué momento produce esta fuerza? Menos W por X sobre 2. La fuerza es W por X sobre 2. Más T sub 0 por I igual a 0. ¿La ven a la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales? Perdón, de momento. Sumatoria de momento en D igual a 0. ¿Por qué? Porque esto está en equilibrio. Si despejo I de ahí, ¿qué me queda? I igual a W, que es una carga distribuida por unidad de longitud, dividido 2 por T0, donde T0 es una tensión en el punto más bajo. Esto va a ser un valor. Y X es la variable. ¿Qué función me quedó ahí? Una función cuadrática correspondiente a una parábola de eje vertical. Y vértice en el origen de coordenadas, en definitiva, porque es como si fuese I igual a A por X cuadrado. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que los cables que soportan este tipo de cargas distribuidas por unidad de longitud o medida horizontalmente esa longitud
la forma que adoptan es una parábola, donde la función de la parábola sería esta. Ingeniero, ¿y tengo el valor de T sub 0? Buena pregunta. Vamos a suponer, no lo tengo todavía. Porque digo yo, entonces, ¿para qué me sirve calcular el I? Lo único, fíjate, si tuviese el valor de T0, para cualquier valor de X, reemplazado aquí, podría saber cuánto vale la tensión en cualquier punto del cable. Yo pensé que iba a despejar T sub 0 ahí de la ecuación de un momento. Está bien, lo puedo despejar, pero me va a quedar en función de X y de Y. Pero hice la pregunta, si no conozco X e Y, usted había dicho que el punto D era un punto de coordenadas X e Y. Es genérico de esta curva. Pero son dos variables X e Y. Yo aquí establecí la relación que hay entre X e Y, que es una función de segundo grado, que es una parábola. Ahí lo puedo reemplazar en la ecuación de momento y despejo. Yo le puedo dar valores a X ahí. Obtengo el valor de Y a través de esta relación. A ver, yo normalmente voy a saber la posición de A y B. Entonces yo puedo, con esta relación, averiguar T0. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, este sería un tramo característico, ¿no? Donde los soportes están a la misma altura. Esta longitud la voy a conocer y esta altura la voy a poder condicionar. La voy a conocer también a H. Le voy a poner una condición, ese cable que sé que forma una parábola y bueno, no llegue a pegarse a la calzada en el caso de un puente. Esté separado a una cierta longitud. Entonces voy a poder saber esta longitud H, esta flecha que se llama. ¿Qué forma toma aquí? Una parábola, si la carga es distribuida por unidad de longitud horizontal. Bueno, esto serían otras alternativas, ¿no? Esto también es una parábola, pero en el caso que los soportes A y B estuviesen a distintas alturas. Y esto también es una parábola. Lo que pasa es que los soportes A y B también están a distintas alturas. Fíjense que todos están relacionados para la ecuación de eje vertical, eje simetría según el eje de la Y. El vértice siempre en C aquí. Pero la parábola puede tener esta posición o esta posición dependiendo de la ubicación de los soportes. Esta sería la posición más común. Los soportes a la misma altura. Entonces, si conozco L y conozco H, yo puedo decirle que X vale L sobre 2 e Y vale H para el punto B, ¿no es cierto? Que es un punto de la parábola. Entonces, si conozco el valor de X y conozco el valor de Y para el punto B, por ejemplo, este punto, reemplazo X e Y en esta ecuación y despejo ¿qué? Lo que preguntabas vos recién. O creo que lo dijiste. Despejas T0. Pero te das cuenta que lo tengo que hacer en los lugares donde conozco la posición X e Y del cable, que es justamente los soportes. Porque ¿qué posición X e Y tiene el punto B? Y X igual a L sobre 2, fíjate dónde está el sistema de coordenadas. X igual a L sobre 2 e Y igual a H. Entonces, si yo conozco la posición del punto B
como X e Y están relacionados con esa función cuadrática, despejo Perdón, T0. Perdón la Sí. interrupción, pero no sería, conozco la posición del punto C, no del B. No, conozco C, A y B. ¿Cuál voy a tomar las coordenadas de C? No, pero las coordenadas de C es 0, 0. Si yo pongo X0 e Y0 acá no me da nada, 0 igual a 0 me da esto. Ok, ingeniero, pero yo lo que estoy tratando de obtener el valor de T sub 0. Y bueno, como 0, el punto A, y a partir de ahí digo las no, coordenadas. pero justamente a T0 lo vas a averiguar para valores de X e Y distintos de 0, no justamente para C. Para B lo vas a averiguar, porque acá vas a poner L sobre 2 y acá vas a poner H. ¿Y eso no son las coordenadas de C? No, las coordenadas de B. Fíjate dónde están los ejes. ¿Qué coordenada tiene ese punto? Ahora, claro. Fíjate dónde está el 0. ¿Ves dónde está el 0? Sí, ahora entiendo, claro. Usted toma el 0 Bien. en el C, toma la referencia del punto B, como podría haber tomado el punto A. Exactamente, exactamente. Porque el punto A en realidad te va a dar lo mismo, porque X vale menos L sobre 2, que como está elevado al cuadrado que te da, lo mismo. ¿Está bien? Entonces yo reemplazo a X por L sobre 2 aquí. Y ahí, por H, W lo conozco, ¿qué despejo? T0. Y T0 me da eso en este caso. ¿Qué es T0? La tensión en el punto más bajo. Es la tensión que tiene el cable en el punto más bajo, que evidentemente existe. Se dan cuenta que si no estuviese T0, ¿quién me va a equilibrar la tensión en el punto D aquí? T0. Ahora con T0 conocido, ¿cuánto vale la tensión en este punto? Y bueno, con una ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales lo calculan. O me voy aquí, fíjense. ¿Cuánto vale la tensión en cualquier punto de posición X o de abscisa X? Como ya conozco T0, conozco la carga distribuida, reemplazo aquí y ¿qué obtengo? ¿Cuánto vale T? Y reemplazo aquí, ¿y qué obtengo? Bueno, ¿qué inclinación tiene T o la tangente o el ángulo que forma T con la horizontal, básicamente? Y se resolvió el problema. ¿Y dónde voy a tener la tensión máxima? Volvemos al mismo caso anterior. El máximo tita. Exactamente, o sea que en este caso sería en B, seguramente. Claro. Porque la tangente a la curva con el eje horizontal